esto que vamos a transitar, estas cosas que nosotros vamos a modelar, todas las acciones que vamos a hacer, no pueden prescindir del aspecto conceptual, de la cabeza. Acá vamos a tener una cuestión dicotómica, que nosotros llamamos entre la fortaleza de lo potente de la herramienta y la velocidad que tiene para construir, nosotros lo llamamos el músculo, la potencia de creación, pero eso tiene que estar de la mano, tiene que estar inscrito bajo un concepto mayor que es la cabeza, que es el concepto que va a sostener esto que estamos haciendo. Por lo tanto, nosotros vamos a estar generando modelos BIM. ¿Qué es lo que estamos generando? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando estamos diciendo modelos BIM? Por eso nos gusta empezar con este punto de partida, así de macro, para que se entienda primero que no hay cosas ni extremadamente complejas como esta terminal aeroportuaria o este edificio que está acá, y por el otro extremo, cosas mucho más simples, como este proyectito que está acá o este otro proyecto que está acá. Que tampoco hay simplemente cuestiones de construcción, simplemente de edificación, como todas estas que están acá, sino que también podemos tener cuestiones de lineamientos, como por ejemplo, vialidades, veredas, plazas, etc. Si bien hay herramientas específicas dentro de la compañía que lo tiene, como Civil 3D, para hacer estos tipos de proyectos, también parte de estos proyectos se pueden realizar con Revit. O sea, son muchísima cantidad de acciones que yo puedo generar con la herramienta. Pero también, y es la imagen de arriba que está a la derecha, no puedo sacarle el foco a qué va a pasar cuando yo genere estos modelos. Por lo tanto, de nuevo nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo cuando estemos haciendo un modelo BIM? Y la primera cuestión que nosotros tenemos que identificar es que, querramos o no, vamos a estar haciendo un juego de extremos. ¿Por qué digo de extremos? Vamos a ponernos un poquito ahora con este edificio particular. Esto es una parte de una terminal aérea, un proyecto hiper complejo, que si nosotros lo recorremos vamos a ver que está compuesto por muchísimas ingenierías. Y fíjense que la herramienta con la que estamos mostrando no es Revit particularmente. Obviamente que esto se hizo con Revit. Y además Revit permitió enlazarlos con otro tipo de documentos, otro tipo de modelos que vinieron de otras aplicaciones. Y es tan importante eso como cualquier otra cosa, porque vamos a estar resolviendo justamente un modelo de datos, un proyecto que va a tener que ser analizado con muchísimos aspectos. Y este evidentemente es un proyecto complejo. Ahora, este proyecto complejo que tiene muchísimas ingenierías, muchísimas complejidades, muchísimas cantidades de elementos, tiene hasta un sistema de administración de maletas que provienen inclusive de software mecánicos, pero la verdad es que todo esto es este proyecto. Pero este proyecto, cuando termina o cuando empieza a ser ejecutado, ¿solamente le interesa a este proyecto? Es decir, mirándose el ombligo. Y ahora los vuelvo a cambiar de punto de vista. O en realidad este proyecto que estoy haciendo en algún momento va a caer en algún lado. Y acá viene la noticia. Cualquier cosa que nosotros hagamos va a caer en el territorio. Entonces de nuevo volvemos a los juegos de extremo. Ese proyecto que teníamos ahí es este pedacito que está acá, porque es un proyecto en diferentes etapas. Entonces, cuando yo modele, cuando yo haga este modelo BIM, cuando yo genere semejante cantidad de información y de data, ¿la tengo que pensar solamente para él? ¿O tengo que pensar de una forma un poco más democrática y tengo que cambiar el marco de apreciación y tengo que empezar a pensar qué va a pasar con ese modelo cuando este modelo se enchufe en un área mayor, como por ejemplo esta área de ciudad? Evidentemente me invito a otro tipo de cosas, porque si todos hiciéramos que esos modelos, tal como están, cuando vengan acá se inyecte con toda esa información, obviamente en algún momento este archivo no va a abrir. Y lo que yo tengo que hacer es justamente transaccionar cada vez más acciones, más información, más actores, más ingeniería. Por eso, de nuevo, cuando miramos los modelos BIM, cuando entendamos qué es lo que estamos haciendo con modelo BIM, no podemos entender que solamente nos vamos a estar dando respuestas a nosotros, sino que vamos a estar combinando lo que nosotros hacemos con otros factores, con otras situaciones mucho más analíticas, mucho más de planificación, como ocurre con las ciudades. Y de nuevo, ¿los modelos BIM solamente se justifican cuando son extremadamente complejos como estos? La verdad que no. Vamos a ver este modelo que está acá. Este modelo que está acá no tiene esa complejidad. Sin embargo,
tiene las mismas necesidades que ese proyecto. Necesita ser documentado, necesita ser computado, necesita ser modelado, entendido, comunicado, recorrido, analizado, que esto es lo que estamos haciendo acá. Y además tiene que empezar a integrarse con otros tipos de ingenierías y además tiene que empezar a comunicarse a todo tipo de actores. Y además, este modelo, con este grado de complejidad, tiene que empezar a enlazarse nuevamente, entendiendo como un juego de extremos, con este modelo mayor. Y si yo ahora vuelvo a este modelo mayor, eso que vimos está acá. Y este modelo, además, es un modelo que se está proyectando, que además está conviviendo, se está comunicando, le está contando a todo lo que está pasando acá, que él va a venir y va a impactar acá. Por lo tanto, otros proyectos que se van a enlazar con este modelo se van a empezar a ver. Y esta acción que yo tengo de tiempo, de lo que existe, de lo que se está ejecutando y lo que va a venir, ¿es la única dimensión que voy a tener? No, porque hay una dimensión que también la tengo que pensar, que es qué es lo que pasa por arriba de la Tierra, qué es lo que pasa por abajo de la Tierra. Porque este modelo va a llevar infraestructuras, va a llevar ingenierías que van a estar enterradas y yo también lo tengo que analizar. De la misma forma que cuando construí este modelo que estamos haciéndolo, lo tuvimos en cuenta justamente para poder después generar procesos de ensamblaje, de desarme, para que puedan integrarse con las partecitas que solamente le interesaban cuando iban a pisar las ciudades. De nuevo, entonces ya no tenemos que un modelo BIM es extremadamente complejo para poder hacerse. De hecho, uno de los ejercicios que está propuesto para que lo realicen, que es este que está acá, ahora estamos abriendo Revit, no tiene una complejidad como el aeropuerto. Sin embargo, esto puede llegar a tener todas las mismas necesidades que tiene el aeropuerto, desde el punto de vista de la documentación tridimensional y de toda su documentación bidimensional que lo acompaña. Y de nuevo, cambio el foco de apreciación. ¿Todo lo que significa un modelo BIM es un modelo tridimensional? Absolutamente no. Si yo vengo acá ahora y ahora abro otra herramienta, la que vamos a utilizar, esto es Design Review, una herramienta libre, vamos a ver que esta herramienta me permite visualizar perfectamente tanto documentos 2D como documentos 3D del proyecto que yo estoy ejecutando. Y esto le queda perfectamente disponible a todo tipo de actor, técnico o no técnico, porque yo tengo que empezar a tener un carácter mucho más democrático, mucho más inclusivo, por más que mi herramienta productora sea Revit. Y si cualquier persona quiere enlazarse con el proyecto y quiere preguntarle cosas, por ejemplo, ¿cuánto mide de acá hasta acá?, lo va a poder hacer porque yo generé los procesos necesarios para que esto ocurra, para que pueda consultar y para que pueda hablar, por ejemplo, en un tipo de estructura de datos en donde esta comunicación, esta que estamos haciendo acá, me va a llegar a mí por un tipo de proceso a este que está acá, en donde yo estoy editando el modelo y generando esa documentación. Ahora, volvemos a cambiar de campo de apreciación. Este modelo que estamos generando, que ya sabemos que es un modelo de máximos y de mínimos, que puede ser muy complejo o muy sencillo, ¿solamente lo voy a ver en la herramienta productora o lo voy a empezar a poder comunicar a otro tipo de actores en otros tipos de sustratos, en otro tipo de plataformas? Y ahora cambiamos el punto y nos vamos acá. Ese es el mismo modelo que veíamos en Revit, el mismo proyecto. Nada más que ahora esto está visualizado en una herramienta web, que puede ser alguna que tenga una estructura más compleja y otra que inclusive pueda ser libre, pero que estamos pudiendo acceder al mismo modelo. ¿Qué tipo de actores? Todos. Simplemente yo abrí un navegador de Windows, esto es Google Chrome en este caso, y esto es un navegador que accedió a esta página donde yo publiqué, comuniqué, convidé ese modelo. Porque ahora lo más importante es el proyecto al que todos tenemos acceso. De nuevo cambiamos el punto de vista. El modelo que estoy haciendo, aparte de tener todas estas características, ¿son solamente modelos de arquitectura? La verdad que no, como este que está acá. Vamos a poder hacer modelos de todo tipo. Esto que está acá es una vialidad. Si bien Autodesk como empresa tiene herramientas súper potentes especialistas en vialidades y en infraestructuras y en ingenierías, yo también con Revit voy a poder modelizar, por ejemplo, esta calle que está acá, recorrerla,
Voy a poder generar los elementos ciudadanos como farolas, estos volardos, elementos de, digamos, de bicicleteros, elementos como arbóreos, automóviles, etcétera, y los voy a poder integrar porque mi modelo quizás entre en un entorno ciudadano y yo voy a tener que poder saber cómo generar estas estructuras de datos, esta información para que se comuniquen. Y de nuevo, fantástico, entonces yo ya sé que voy a tener edificios, voy a poder tener entornos, voy a poder tener un juego de máximos y mínimos, me va a servir para una cosa chica, me va a servir para una cosa grande, para una cosa compleja, para una cosa sencilla, pero es lo único que voy a tener. No, cuando esté construyendo un modelo BIM, yo voy a poder estar construyendo, por ejemplo, esto que es una partecita de una obra, o voy a poder ver todo el conjunto completo. Y de nuevo, cambié de herramienta, cambié de modelo de edificio, y este es un edificio también que es complejo. ¿Necesito tenerlo en su forma compleja? Obviamente que sí, porque este es el proyecto. ¿Lo voy a poder recorrer? Sí, porque vamos a crear estrategias para poder enlazar lo que nosotros estamos generando con Revit con otro tipo de entornos y con otros tipos de ingenierías que van a participar del mismo proyecto. Pero cuando yo analice o esté construyendo un modelo BIM, ¿solamente lo voy a ver de ese aspecto que está todo junto o voy a tener que pensar en otro tipo de escenarios, en otro tipo de estrategias? Y si nosotros vemos acá, yo voy a poder construir este modelo con esa inteligencia que hablábamos para que después otras personas puedan escindir una parte del todo. Por ejemplo, si a mí me interesa ver solamente la ingeniería de climatización, yo voy a arbitrar los medios para que esto suceda y poder ver qué es lo que tenga ahí adentro. Si yo quiero ver la ingeniería sanitaria, lo mismo. Si yo voy a querer la ingeniería de protección contra incendios, lo mismo. Entonces yo voy a poder realmente entender el modelo, no como un modelo único, sino como un modelo que puede ser entendido por sus partes componentes y estos ensambles que van construyendo. Ensambles que son generados de este tipo, como en este caso completamente por ingenierías, o yo lo puedo partir como si fuesen pequeños slides. Por ejemplo, podría estar viendo las fundaciones y analizar particularmente el hecho de la fundación, porque ahora de todo ese edificio yo me interesa ver esto, y eso también tiene que ver con la inteligencia de creación del modelo. Podría estar viendo algún tipo de subsuelo, y esto necesita un tipo de análisis particular, porque acá le calzan todas las ingenierías, y yo voy a tener que ver una partecita separada del todo, o voy a poder analizar el nivel que quiera, slice por slice, porque está armado su estructura de datos, va a estar planificado, va a tener que estar pensado de antemano, antes de modelar, sobre cómo esto yo después lo voy a administrar. Y cuando llegue a uno de estos niveles, que yo puedo estudiar particularmente y me pueda zambullir ahí y poder entender perfectamente cómo es este piso, cómo son todas las ingenierías, cómo es que se ensamblan la parte de mobiliario, interiorismo de mobiliario, con todas las instalaciones, los transportes verticales, etc. También voy a poder crear secuencias analíticas de porciones, donde solamente acá, por ejemplo, estoy viendo la estructura, o acá estoy viendo una mezcla de la estructura en forma transparente con la ingeniería de climatización, porque me interesa saber dónde los tachos empiezan a tener clash con la parte de las vigas o la parte de las losas y yo necesito dejar los pases, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de conceptualización solamente son para edificios grandes. Vamos a agarrar el pequeño edificio que yo tengo acá. Este elemento que yo tengo acá no tiene que tener los mismos condicionantes, y la verdad que sí. Entonces no depende el modelo BIM de cuán complejo sea, porque acá también puedo ver su arquitectura, su estructura metálica, la climatización, la parte sanitaria, de protección de incendio, fría caliente, eléctrica, iluminación. Y también podría entender su fundación, su nivel 0, su nivel 1. Porque esto puede ser analizado, aunque sea muy simple en su geometría, con los mismos preceptos con los que yo estoy analizando un proyecto tan complejo como esto que está acá, que también le puedo decir que puedo ver la estructura metálica, o puedo ver solamente la parte de ceiling, o puedo ver solamente la parte de frame protection, o solamente puedo ver un nivel que me interesa, por ejemplo, uno de los subsuelos. El criterio de armado de estos modelos tiene que ser tal que me permita a mí tener los máximos, tener los mínimos, pensar cómo tiene que estar ejecutado, pensar en los ensambles cuando estos se ensamblen en porciones mayores, pensar en los ensambles cuando se ensamblen entre ellos. Por ejemplo, lo que pasa acá, que la parte de la cubierta particularmente tenía una complejidad muy grande al principio y fue necesario crear escenarios analíticos
para estudiarla particularmente, y esos escenarios analíticos se pudieron hacer, y este es el resultado, porque se pudo extraer como si fuese un cassette, como si fuese un rack, una parte del todo y estudiar y convidar a este proyecto que se estaba haciendo en Revit con otro tipo de proyectos de otras plataformas y pudo ser estudiado particularmente en todos sus aspectos. Entonces, realmente, un modelo BIM, ¿cómo se construye? A ver, un modelo BIM se construye fundamentalmente con preguntas. Ese es el ADN que va a tener nuestra construcción y por eso, como la herramienta es tan poderosa, nos va a invitar a justamente a posicionarnos de un punto de vista mucho más conceptual, mucho más arriba, mucho más del lado de la cabeza antes que del lado del músculo. Para nosotros, BIM es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas en ese orden, pues las personas son los más importantes, son los que más va a impactar esto. Seguidamente tenemos que entender que un modelo BIM se genera con procesos. Cualquier cosa que no sea procesal podemos meternos realmente en un problema porque podemos generar con mucha velocidad cosas que no estén bien. Y por último están las herramientas como las que vamos a desarrollar en este curso, que son extremadamente poderosas. ¿Y esto es lo único que, digamos, que completa el concepto? No. Esto tiene que estar dado en un tipo de ambiente que tiene que ser simultáneo, sinérgico y colaborativo, porque todos estamos haciéndolo al mismo tiempo, todos nos ayudamos, todos tomamos cosas, todos damos cosas, todos nos comunicamos con este modelo y el modelo ahora es el único elemento que realmente es por el cual nosotros hablamos y nos mostramos y nos entendemos. Y además, ¿esto tiene que ser solamente aplicable a aquellas personas técnicas? No. Justamente no. Esto tiene que garantizar la integración y la comunicación entre actores técnicos y no técnicos. Y si yo no estoy pensando en eso también, estaría pensando muy pobremente en lo que es un modelo BIM. Y además, este modelo, cuando empecemos a trabajar y empecemos a modelar y empecemos a crear cosas, ¿nos invita simplemente al hecho constructivo de hacerlo? Tampoco. Tenemos que por lo menos preguntarnos ciertas cosas. ¿Cómo lo documento? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo actualizo? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo simulo? ¿Cómo lo computo? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo vinculo? ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo lo certifico? ¿Cómo lo mantengo? Porque estamos jugando a un ajedrez. Y cuando alguien juega un ajedrez, cuando hace un movimiento, está pensando en muchos más movimientos hacia adelante. Las 4 instancias fundamentales por las que pasa un modelo BIM, que son la parte analítica, la parte de estudio, la primera parte que es la factibilidad. Cuando una factibilidad es posible y se puede llevar a cabo, inmediatamente ese modelo que estamos haciendo, que es muy simple en su génesis, pero altamente analítico, tiene que ser usado ese mismo modelo para la fase de diseño. Diseño esquemático y diseño de detalle. Y cuando ese diseño esquemático, ese diseño de detalle se termine y termine en una documentación de licitatoria, ese mismo modelo tiene que estar utilizado para la fase de construcción. Y ese elemento que yo ejecuto, que yo utilizo, que yo consumo durante toda la parte de ejecución, me tiene que quedar al final como un as-built, un conforme ahora, que va a ser usado para toda su vida, para toda su etapa de mantenimiento y operación. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros estemos pensando realmente en los modelos BIM, cuando estemos diciendo que es un modelo BIM, cuando estemos construyendo esto que vamos a construir, tenemos que tener esta amplitud y criterio, tenemos que abrir el foco y pensar en todos estos escenarios.